Bueno, con motivo del Día Mundial del Agua buscamos la opinión de una experta porque, en fin, a los políticos los vamos a escuchar luego el resto del día. Además, acabamos de conocer que hoy es cuando Valencia va a pedir al Supremo la suspensión cautelar de los caudales ecológicos del Tajo, así que mucho se va a hablar sobre el asunto. La experta se llama Nuria Hernández Mora y es socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Nuria, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero de todo, ¿el nombre de la fundación es un deseo o realmente vivimos una nueva cultura del agua? Bueno, yo creo que sigue siendo, digamos, un deseo en proceso de alcanzarse. Yo creo que se han cambiado muchas cosas desde que la Fundación empezó a trabajar a finales de los años 90, ¿no? Alrededor de 1998. Y sí se han impuesto o se han ido imponiendo algunos de los criterios que defendemos, ¿no? Pues entender el agua no como únicamente como un activo económico, que es como se gestionaba como un factor de producción, que es como se entendía y gestionaba a lo largo del siglo XX, ¿no? Sino un activo que nosotros decimos ecosocial, es decir, un patrimonio común, un derecho humano y que debe ser gestionado, por lo tanto, pues con criterios de sostenibilidad ambiental, de equidad social, de transparencia, de participación pública, y todo esto se ha ido imponiendo en las últimas pues, 2 décadas, ¿no? Ujú. Apoyado en parte por legislación europea que es de obligado cumplimiento para nosotros, ¿no? La Directiva Marco del Agua y otras directivas en materia de agua que hemos recogido en nuestra legislación interna también, ¿no? Entonces, bueno, es una transformación en proceso, Ujú. Poco a poco, claro. Sin poco a entrar, poco, efectivamente. sin entrar mucho en política, o sí, como usted prefiera, ¿nota usted un cambio en las administraciones respecto a la forma de gestionar este recurso tan importante como escaso? Sí, yo diría que en parte sí, yo creo, pero también creo que hay muchas administraciones y muchas voces diferentes. O sea, yo creo que se nota cambio en aquellas administraciones, cierto cambio en aquellas administraciones de temas ambientales o de sostenibilidad, yo diría, porque hay muchas voces dentro de las, pues para hablar Castilla-La Mancha, que es donde están ustedes, ¿no? Sí. Las distintas consejerías que muchas veces hablan con distintas voces. También eso ocurre en otras comunidades autónomas, ¿no? Y por un lado, pues tienes consejerías de transición ecológica o de medio ambiente, o bueno, los distintos nombres que tienen, ¿no? Que a veces sí intentan abogar, ¿no? Pues una gestión del agua teniendo en cuenta pues sus implicaciones en cuanto a la protección de la biodiversidad y además entendiendo que las aguas, los ríos, los acuíferos en buen estado son la mejor garantía de que tenemos acceso al agua en la cantidad y calidad que necesitamos, ¿no? Para abastecimiento y para usos económicos, ¿no? Pero Ujú. luego hay otras consejerías, ¿no? Generalmente suelen ser consejerías de agricultura que siguen, o otras que siguen entendiendo el agua exclusivamente como factor de producción. Tanto que eso como también partidos políticos, ¿no? Ayer en el debate de la moción de censura, ¿no? Oíamos a uno de los portavoces, ¿no? Diciendo que ya estaba bien de dejar perder el agua en el mar, ¿no? De tirar Ujú. agua al mar, ¿no? Sin entender algo que ya está, yo creo que se entiende cada vez más, por supuesto, por la ciencia está totalmente asumido y yo creo que también por la sociedad, ¿no? Que el agua no es electricidad, el agua no puede llevarse de aquí para allá a través de tuberías como si fueran, pues como digo, ¿no? Kilovatios, ¿no? Claro. Porque el agua, mientras fluye por el río, cumple un montón de funciones vitales para esos ríos, para todas las poblaciones que dependemos de ellos, ¿no? Pero también tienen que llegar al mar porque las playas y las pesquerías dependen de que ese agua llegue en cantidad y calidad suficiente, llevando los sedimentos necesarios que son los que reponen nuestras playas, llevando los nutrientes que son los que las pesquerías necesitan para reproducirse. Los caladeros de las pesquerías están en gran medida su reproducción empieza en las zonas costeras, en fin, esas son zonas muy sensibles y depende de que el río llegue a ellas, ¿no? El agua no se Ujú. pierde en el mar, el agua tiene que llegar al mar, Y ¿no? que no se puede torcer el rumbo de un río y inclinar el mapa y hacer que caiga hacia la derecha en lugar que a la Efectivamente, izquierda, como pasa con el Tajo. efectivamente, Bueno, hablar de agua en efectivamente. Castilla-La Mancha es hablar del Tajo. ¿Cómo valora la reciente aprobación de sus caudales ecológicos, tantos años después de estar funcionando el trapase a pleno rendimiento? Bueno, yo creo que es un paso adelante. También hay que ver que es un paso adelante, es necesario, pero no suficiente, como la regla matemática, ¿no? Es decir, Mm. realmente se ha puesto, y no solo en el eje del Tajo, que es el que afectaría, digamos, al trasvase, sino también en todos los ríos de la cuenca, ¿no? Porque hay un montón de afluentes y ríos que no tenían tampoco caudales ecológicos hasta ahora, ¿no? Entonces, es un importantísimo paso adelante
en esa línea, pero en el Aje del Tajo en concreto es un paso insuficiente porque los caudales ecológicos que, según las 5 sentencias del Supremo, deberían estar implantados desde hace ya, desde el 2015, ¿no? No se implantan ahora desde el momento que se aprobó el nuevo plan hidrológico en enero, sino que se temporaliza esta implantación, es decir, para todos los caudales, el régimen de caudales ecológicos en el eje central del Tajo, se van implantando poco a poco En unos diferido. caudales mínimos, que ni siquiera todos los componentes del régimen de caudales ecológicos, sino solo los caudales mínimos a lo largo de los próximos 6 años. Y eso es contrario a lo que el Tribunal Supremo. Además, no se establecen en todas las masas de agua de la cuenca y además no se establecen los caudales necesarios en los espacios protegidos Red Natura. Entonces, es un paso, como digo, necesario, pero no suficiente. Y de hecho, este sábado la ciudadanía del Tajo, muchos grupos colectivos ambientales y sociales de la cuenca del Tajo, entre ellos la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, la Plataforma de defensa de los ríos Tajo y Alberche de Alberche. Talavera de la Reina, convocan una manifestación en Toledo, me consta, creo que empieza a las 12 o algo así, en Zocodover, Sí. precisamente para decir que esto es un avance, pero que no es suficiente y que la ciudadanía de Castilla-La Mancha, o la ciudadanía del Tajo, reclama un río vivo y para eso es un primer paso, pero totalmente insuficiente. Ya. Uno escucha ciertas tesis en el Levante y piensa que por allí aún están en la vieja cultura del agua. Yo no sé si es sostenible un modelo de desarrollo basado en un recurso que está a cientos de kilómetros en los pantanos de cabecera. Yo creo que no, o sea, yo creo que eso evidentemente y se pone de manifiesto, es decir, el conflicto político, social, económico que deriva de ese trasvase evidentemente pone de manifiesto que no es un modelo sostenible a largo plazo, ¿no? Está claro, además en escenarios de cambio climático mucho menos, ¿no? Porque las reducciones en aportaciones, es decir, en el agua disponible que circula por los ríos, que se van a producir, que ya se han producido hasta ahora, ¿no? Ya como sabemos, vamos, se dice mucho que las aportaciones en la cabecera del Tajo, de donde parte el trasvase, se han reducido en un 50% desde que se aprobó la ley del trasvase en los años 70 hasta hoy, pero es que se prevé una reducción todavía de un 15-20% más en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Por lo cual, realmente, en los escenarios de cambio climático no es un modelo sostenible. Pero hay una cosa que has dicho que yo creo que es importante también, ¿no? A veces, como he dicho, que vemos siempre la paja en ojo ajeno y no vemos en el propio, ¿no? Yo creo que en Castilla-La Mancha, has comentado antes que hablar de Castilla-La Mancha, de agua en Castilla-La Mancha es hablar del Tajo, pero también es hablar del Guadiana y también es hablar del Júcar, ¿no? Los otros dos grandes ríos donde la comunidad autónoma tiene un territorio muy importante, ¿no? Y ahí la verdad es que el modelo de desarrollo en relación con el agua tampoco es sostenible. Es decir, en Claro. la cuenca del Guadiana, en el Alto Guadiana, hay un problema gravísimo de sobreexplotación. En escenarios de cambio climático la situación se va a agravar y no se están poniendo no se están dando los pasos para cambiar el modelo. Lo mismo pasa en la Mancha Oriental, en la cuenca del Júcar, ¿no? Y estaba mirando, pues, de cara pues, a esta entrevista esta mañana, ¿no? Pues declaraciones del consejero de Agricultura, ¿no? Donde habla que es importantísimo seguir desarrollando nuevos regadíos en la comunidad autónoma porque la viabilidad, digamos, de las zonas rurales depende de ello. Yo creo que eso es un gravísimo error porque seguir expandiendo regadíos en cuencas, con muchas cuencas españolas, demarcaciones hidrográficas españolas que están ya sobreexplotadas, es hacer depender el modelo de desarrollo de algo que ya no está disponible y además poner en riesgo aquellos regadíos que ya existen y Claro. que ya muchos están en precario, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer también un poco un análisis propio dentro de la cuenca. No es sostenible el modelo de desarrollo de la agricultura intensiva de regadío en el Levante, dependiente del trasvase, eso está claro, y va a haber cambios, está habiendo cambios y seguirá habiendo cambios en ese sentido. Tendrán que adaptarse a la realidad. En un momento dado tendrán que dejar de hacer la estrategia del avestruz, de esconder la cabeza, ¿no? Y que el problema, la solución es siguiente, pero en Castilla-La Mancha también lo tenemos que hacer en aquellas cuencas y en aquellas zonas donde es nuestro modelo de desarrollo agrario estamos avanzando en la misma, digamos, camino de insostenibilidad. A mí me ha llamado la atención ese manifiesto firmado por más de 500 científicos en el que se pide salvar las tablas de Daimiel, pero se pide salvar derivando más agua del trasvase. Yo decía esta mañana que esto me parece un poco vestir un santo para desvestir otro. Absolutamente, no podría estar más de acuerdo. De hecho, me
Me sorprende, nos ha sorprendido, es algo que hemos comentado dentro del entorno de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ¿no? Porque se da por perdida las acciones que deberían de hacer para recuperar las tablas de Daimiel realmente como un sistema ecológico funcional, totalmente en funcionamiento, ¿no? Y eso quiere decir un poco recuperar lo que era lo que es el sistema de aguas subterráneas y superficiales que alimenta las tablas, ¿no? Convertirlo a través de trasvases de otra cuenca, una cuenca ya, un sistema ya muy estresado, ¿no? Como es el trasvase Tajo Segura, ¿no? Para mantener en vida, renunciando a las transformaciones mucho más estructurales que son imprescindibles, me parece un poco un despropósito. O sea, yo creo que muchas de las cosas que dice el manifiesto es verdad, ¿no? Del conocimiento científico, del patrimonio que hay ahí, evidentemente, ¿no? Ecológico y de otro tipo, pero la solución me parece un poquito equivocada. Esto puede ser una solución de emergencia, pero como decíamos hacía mucho tiempo, gente que hemos trabajado en la zona de las tablas, no se trata de crear una charca de patos, sino un ecosistema realmente funcional. Nuria Hernández Mora, socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, muchas gracias como siempre por atender Radio Castilla-La Mancha y buen Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias a vosotros. Un Hasta saludo, luego. hasta luego. Buenos días.